Continuamos en Cara a Cara platicando sobre el transporte, el Observatorio Ciudadano en el tema de movilidad con Mario Silva, que es del colectivo ecologista y además secretario técnico del observatorio. Nos comentabas, Mario, entonces las recomendaciones que ustedes hicieron, todo un paquete de normas. Así es. Otras dos recomendaciones que tienen que cumplirse ya antes del 8 de junio es, por un lado, el proceso de evaluación de los choferes, una evaluación psicológica, una evaluación de habilidades, una evaluación de su estado de salud, precisamente para garantizar que quienes ingresen como choferes a este tema de las rutas, pues tengan las condiciones psicológicas, físicas y técnicas necesarias para hacerlo. Se acompaña de otra recomendación en la que hablamos de la capacitación y la certificación de los choferes, pero también de los supervisores de ruta, que tienen muy pocas habilidades para este tema. Recordemos el caso que aquí platicamos de la ruta 622, del conflicto entre un usuario y un supervisor, y un tercer diplomado que estamos planteando con contenidos, o sea, la recomendación en ese sentido viene muy amplia, retomada de otra que había hecho el CESJAL, y un diplomado más para los concesionarios en administración y operación del transporte público, ya pensando en la ruta empresa. Además, exigiendo que esta capacitación, la de los choferes, no les cueste, porque lo que hoy está pasando por ahí, el otro día nos decían en un medio de comunicación, es que ya la Secretaría del Trabajo ya está vigilando que se les capacite. Una cosa es que se te capacite con 40 horas o con 50 horas y otra que tengas contenidos de calidad de 90, 120 horas. Y dos, que no le cueste a los choferes, claro, porque ese es un derecho laboral, el que estén capacitados para ejercer un oficio, una actividad de este tipo. Esas dos tienen que ver con este tema de los choferes. ¿Y tiempos para esas dos? Antes del 8 de junio, que también tengamos los contenidos, los programas y los elementos de certificación. ¿Quién lo debe hacer? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Movilidad, es a quienes van dirigidas las dos recomendaciones. ¿Están trabajando ya en eso? Secretaría del Trabajo ha avanzado en algunas cosas, pero no tenemos la información hoy día, se los pedimos ya también esa información de cuáles son los contenidos, quiénes son las empresas o las instancias que los están dando, y estamos pidiendo también asistir a alguna capacitación para supervisar. Yo personalmente, ¿cuántos choferes van a tomar o son susceptibles de esta capacitación? Estamos hablando de que hay 5,000 unidades, al menos debe haber 2 choferes por unidad, cerca de 10,000, es un universo de un poco más de 10,000 choferes, tanto de los que están subrogados como de los de... ¿Qué porcentaje actualmente estará capacitado? Es poco, yo creo que ni un 20%, en lo que nosotros estimamos con la información que hemos ido recopilando de prensa, porque repito, no tenemos un posicionamiento oficial de ellos. También hay que decir que no existe un protocolo para que respondan a la recomendación. Entonces, les estamos dando un prudente lapso de 30 días en esperar y tener la información y los diálogos, pero evidentemente vamos a ir endureciendo esto en la medida en la que vayamos viendo cómo responden. Y las dos últimas recomendaciones polémicas que me llamó la atención, que no tuvieron tanto eco en los medios, que me parecieron más duras que la del prepago, es el de la fusión de servicios y transportes y Sistecosome en una sola empresa. Esto se lo estamos recomendando al gobernador para que lo promuevan ante el Congreso, porque obviamente no es una cosa que el gobernador puede decidir por sí solo. Tiene muchos retos esto, fusionar sindicatos, fusionar deudas, fusionar un montón de cosas. No vemos la necesidad de que existan 2 empresas operadoras del transporte generando 2 conflictos burocráticos y financieros como los que ya hay. Y la última recomendación en este sentido... Perdón nomás. Ahí cabrían también el tren eléctrico y el trolebús. ¿Por qué no lo recomendamos? Trolebús sí, porque depende de Sistecosome. ¿Por qué no recomendamos tren eléctrico y macrobús y pretren? Porque estas 3 son operadas por Citeur. Digamos que Citeur es nuestra empresa de transporte masivo, nuestra empresa pública de transporte masivo, pero necesitamos una sola empresa pública de transporte colectivo, que se administran de manera diferente. Esto sí hay que decirlo. Ahora, las 2 tendrán o deberán tener todas las unidades la misma tarjeta de prepago. Hoy día Macrobús y Pretren y Tren Ligero tienen 2 tarjetas distintas. Ahí hay un conflicto que tenemos que resolver, que va orientado con la última recomendación, fusionar bajo un mismo esquema de operación de tarjeta y de tarifa a estas 3, Pretren, Macrobús y Tren Eléctrico. Pero Mario, y nomás para terminar, que puedan hacer transbordos gratuitos entre sistemas, porque nos parece que eso tiene un impacto muchísimo mayor que bienevales y que una serie de cosas, y además, como ya son 3 entidades que opera el gobierno, que no están concesionadas, bueno, Macrobús tiene la concesión del corredor, pero se puede hacer esta fusión y se puede hacer esta integración como un piloto de lo que tenemos que alcanzar metropolitanamente de todas las rutas fusionadas y que te permitan hacer estas combinaciones o en tiempo o en número de transbordos. Mario, ustedes como observatorio
y tú como, vamos, como perito, como conocedor del tema, ¿tienen algún dato que nos ilustre sobre qué capital operan Servicios y Transportes, Cosome y todas estas gentes? ¿Cuánto le cuesta al contribuyente? No tenemos el dato y precisamente estamos pidiendo que en la fusión de estas empresas los órganos de administración y gobierno tengan también participación social y participación ciudadana, porque aparte de lo que ha ocurrido en Cosome y en Servicios y Transportes, Servicios y Transportes tiene una deuda, si no mal recuerdo, de 300 millones de pesos y Cosome tiene una de como 900 millones de pesos. Estamos hablando de conflictos financieros importantes en donde nadie fiscalizó, nadie revisó, nadie se dio cuenta en qué momento se fueron dando estos malos manejos. Entonces necesitamos pues mayor contraloría social de estas entidades. A ver, pero no hay estudios. Las recomendaciones suenan a lógica elemental, ¿no? Y es algo que se debió de haber hecho. Vamos, alguien con 3 dedos de frente y interesado realmente en resolver los problemas del transporte lo hubiera hecho. Entonces, gran ejercicio por parte del actual gobierno, el crear el observatorio, el darle al observatorio dientes, ¿no? Como decía Marcos, o sea, volverlo vinculante de tal forma que las recomendaciones que ustedes hagan son obligadas para que las sigan. ¿Por qué se molestó el gobernador entonces? Yo creo que cuando ustedes hacen esta serie de recomendaciones. Me parece que fue normal la reacción no solo del gobernador, sino de muchos actores políticos, porque tenemos un conflicto en donde vivimos una democracia representativa, que no se atreve, más bien, que el discurso es que una democracia participativa, queremos que los ciudadanos se involucren, pero viven en el closet de la democracia representativa. Finalmente, ¿quiénes son los que votaron por los funcionarios? Los ciudadanos son los que tienen entonces estos funcionarios el poder. Me parece que hubo lecturas político-partidistas de algunas personas del Círculo Rojo, o sea, todos estos opinólogos que están cercanos a los tomadores de decisión. Y también creo que, bueno, pues no había un antecedente de un ejercicio de esta naturaleza y que con esta contundencia de a tal fecha, tal cosa, y de manera inmediata tras otra. ¿Se esperaba otra cosa de la creación del observatorio? Mira, yo platiqué con el gobernador estos temas, lo hemos discutido, yo creo que tiene la sensibilidad y me parece que fue un asunto en el que hubo voces ahí al interior del gobierno. Brillaron, pues. Siguen diciendo, oye, pues te están poniendo los tiempos. No estamos, nosotros, eso quiero dejarlo yo bien claro, ya no como integrante del observatorio, sino como alguien que tiene ya 18 años trabajando en organizaciones civiles. Nunca la sociedad civil organizada va a poder suplantar al gobierno. Y esa nunca es la aspiración de la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada impulsa agendas, piensa fuera de la caja, piensa fuera de la burocracia, intenta y debe de buscar alternativas, debe de llevar y enarbolar quejas y demandas y denuncias sociales, pero no podemos suplantar al gobierno, eso jamás. Entonces yo creo que hubo una mala lectura de nuestra recomendación, políticamente hablando, entendiéndola como que nosotros queríamos plantear agenda. No, pues finalmente esto es responsabilidad del gobierno, no de nosotros. Nosotros podemos ser, y lo dijimos aquí con ustedes que nos han abierto los micrófonos para hablar del tema, debemos ser catalizadores, debemos ser una acupuntura, una lupa que ponga el énfasis en los temas complicados y debemos involucrarnos en la búsqueda de esas soluciones. De nuevo el prepago, que no se puede el electrónico, pues saquemos el fraccionado. Yo nomás quiero decir que el 8 de enero del 2008 yo traje a Colectivo Ecologista Jalisco al director del Metro de París, el doctor Adrián Pelaz, y a 10 empresas de prepago a discutir los retos del prepago con los transportistas. Entonces no me pueden decir a mí que no hemos aportado cosas cuando hemos hecho muchos ejercicios y los transportistas ya tenían la información. Entonces, yo creo que estas molestias que se generan son porque en democracia no estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera fundamentada en lo técnico, con diálogos de cierta calidad, y entonces de pronto pues se van llevando y trayendo informaciones y es más fácil decir que el Rojo y yo tenemos intereses de no sé qué tipo y que queremos salir en los medios. A ver, el acuerdo que nos crea decía con mucha claridad, las recomendaciones se deben de presentar a la opinión pública. Eso es lo que dice nuestro acuerdo de creación. Dos cosas. Una, por lo que estoy entendiendo, ¿te tienen envidia? ¿Te tienen celo? Dicen, bueno, ¿qué traen estos? Yo pero no sé segunda, si será eso. Pero segunda, cuando ustedes los invitaron a formar parte, o cuando se promovió el Observatorio Ciudadano, les dijeron, ¿van a tener verdadera independencia de criterio? ¿O simplemente les dijeron, van a validar lo que nosotros les digamos? No, totalmente. Yo ahí quiero decir, a ver, así como criticamos muchas cosas y las señalamos, yo he reconocido en lo privado y en lo público que por lo menos por parte del gobernador no hubo ninguna condición y de hecho
discutimos varios temas ese día, había prensa. Yo creo que el gobernador tiene la sensibilidad, y a mí en lo personal me tocó cuando la glosa ciudadana, recordarán que a mí me tocó cuestionar los temas de movilidad, hubo mucha dureza en la glosa ciudadana y el gobernador tuvo una apertura a escuchar esa crítica. Yo creo que el gobernador sí tiene esa sensibilidad, me parece que el resto de la administración pública, pues, no nada más con el observatorio, les puedo platicar con los consejos ciudadanos en los que hemos participado. De pronto en el gobierno no saben qué hacer con la participación ciudadana. A veces puede ser una especie de prótesis que medio no sabes dónde acomodarla, y en este caso, pues al tener el carácter vinculante, pues puede generar esas rencillas. Yo diría que le demos una oportunidad al observatorio de que sea un mecanismo útil, y que el observatorio se vea como un mecanismo de transición. Pero, Mario Silva, ¿y qué sucedería o qué sucederá o qué va a suceder cuando a Mario Silva le digan del gobierno, oye, vente para acá porque tienes un cargo? No, pues no, mira, ya muchas veces me han ofrecido cosas y repito, llevo 18 años en la sociedad civil, no, yo realmente no me veo en esas circunstancias. Mira, vamos a hacer, ya que te encanta la grilla, Marcos, vamos a hacer una pausa y al regresar sí me gustaría que nos platicaras un poco, Mario, al interior del observatorio. Porque sí, o sea, ustedes, Alberto Galarza, el Rojo y tú, aparecen como las cabezas y como los más activos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, con el resto de los participantes, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo va operando? ¿Y quiénes son, Pablo, verdad? Para pues sabemos de algunos personajes qué están haciendo cada uno de ellos. Todos trabajan muchísimo. Ahorita nos lo platicas. Vamos a hacer una pausa. Esto es Cara a Cara y regresamos.